Bueno, buenas noches chicos. El día de hoy vamos a ver la sesión número 3 de neumología. En este caso vamos a ver las clases de enfermedad pulmonar intersticial difusa y micosis pulmonar. ¿Ok? Entonces, primero vamos a recordar un poco del concepto de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Básicamente no es como una enfermedad como tal, por ejemplo, cuando hablemos de tuberculosis, sino es un grupo heterogéneo de distintas enfermedades, pero tienen algo en común. ¿Y qué es lo común? Que afectan una parte del pulmón. ¿Pero cuál es esa parte? Afectan el intersticio pulmonar. ¿Ok? ¿Y dónde se encuentra el intersticio? Se encuentra en el espacio que se da entre los alvéolos y los capilares. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto anatomía respiratoria y habíamos visto un alvéolo y un capilar? Ya, el espacio, uy, a ver. El espacio que se encuentra aquí entre el alvéolo y el capilar se conoce como intersticio. Entonces, las enfermedades o el EPIT va a afectar esta parte del pulmón, el intersticio, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar, por ejemplo, inflamación, fibrosis, ahí es donde tenemos a la famosa fibrosis pulmonar, también tenemos el deterioro progresivo de la función pulmonar, ¿no? Entonces, en conclusión, básicamente es un engrosamiento del intersticio pulmonar que conduce a la alteración del intercambio de gases. Y pongámonos a razonar un poquito, si acá en esta parte hay algo que está interrumpiendo, porque por ejemplo, no sé, se ha engordado el intersticio, engrosado, ¿qué creen que va a pasar con el intercambio de gases, que se conoce como difusión? Pues la difusión va a disminuir, entonces va a haber una disminución de la difusión de gases. ¿Ok? Entonces, como les repetía, no es una enfermedad como tal, sino es un grupo de entidades heterogéneas, un grupo de enfermedades que tienen clínica y radiografías muy semejantes, exámenes auxiliares también. Sin embargo, básicamente lo que tratan de hablar ese grupo de enfermedades es que afectan al intersticio pulmonar. ¿Ya? Ahora, dentro de la etiología, en su teoría les ponen este cuadrito, tenemos las de causas conocidas, tenemos la neumonía intersticial idiopática y las primeras asociadas. Dentro de las causas conocidas, por ejemplo, tenemos a las colagenosis, que básicamente son las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Ejemplo, artritis reumatoide, esclerodermia, pueden ir relacionadas con EPIT. Otra de las causas conocidas son los fármacos. ¿Qué fármacos? La amiodarona y las cefalosporinas. Amiodarona, cefalosporinas. ¿Ok? Dentro de estas también podemos tener a la radioterapia, a los polvos orgánicos, por ejemplo, las neumonitis por hipersensibilidad, ya sean que estén expuestos a hongos, a polvos, a moho. Estos son los que causan un EPIT probablemente de causa conocida. Luego también tenemos polvos inorgánicos. ¿Cuáles son estos? Las neumoconiosis, es decir, el asbesto y la silicosis, o el sílice, ¿no? Polvos orgánicos, por ejemplo, tenemos al hongo, al moho. Y dentro de las causas hereditarias, pues van a haber muchas, pero los que quiero que recuerden siempre de causas conocidas, enfermedades autoinmunes, fármacos como miodarona, cefalosporinas, polvos orgánicos como hongos, mohos y polvos inorgánicos como sílice y asbesto. ¿Ok? Luego tenemos a las más conocidas, que son la neumonía intersticial idiopática. Y como su mismo nombre lo dice, son idiopáticas porque no se sabe la causa, no se sabe la causa como tal. Y aquí tenemos la famosa FPI, que son la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, es una fibrosis de causa no habida. Y esta es la más común de todas las enfermedades de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Mientras que por otro lado tenemos las que son de causa idiopática, pero no cumplen con el patrón del FPI, que ya más adelante vamos a ver la diferencia entre el patrón NIU y el patrón NINE. ¿Ok? ¿Cuáles son las que no cumplen con el FPI? Por ejemplo, tenemos el NIA, que es la parte intersticial aguda, ¿ok? La neumonitis intersticial aguda. Por ejemplo, el NIL, neumonitis intersticial linfocitaria. El otro es la neumocitis organizada citogénica, o sea, citogénica, linfocitaria. También tenemos a la aguda.
Y todos el NINE, por ejemplo, la neumonía intersticial no específica, luego tenemos la intrahospitalaria escamativa, entre otros, pero lo importante de PIT es reconocer causas conocidas y la más común de todas, que es el FPI. Luego tenemos otras causas que son las primarias asociadas a procesos no bien definidos, por ejemplo, la sarcoidosis, la leiomiosis, la histiocytosis, la eosinofilia, la proteinosis, la amiloidosis. Todas estas son causas no bien definidas, o sea, no hay un patrón como tal. Ok, entonces, etiología, recuerda, causas principales, fibrosis pulmonar idiopática de cabeza, y luego tenemos, por ejemplo, fármacos, radioterapia, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tenemos polvos orgánicos como inorgánicos, ¿ok? Em, Algo por recordar aparte de eso es que también existen las epigranulosas, que son las que hemos visto en las asociadas a procesos no definitivos como la sarcoidosis, ¿ya? Eso también es muy importante. Ahora, la sintomatología o la clínica típica del paciente es que el paciente va a cursar con una disnea. Pero ¿cómo es esta disnea? Esta disnea es al esfuerzo, es progresiva, es decir, el paciente empieza a hacer, no sé, caminar largos tramos y empieza con la disnea. ¿Por qué es? Porque es una disnea a esfuerzo que va progresando poco a poco, depende del... uy, Depende del esfuerzo, la sobrecarga que tenga el paciente, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, la tos seca crónica, también tenemos los crépitos en velcros. Esto es muy característico, crépitos en velcros. Por ejemplo, te van a decir un paciente varón de tantos años que tiene como antecedentes enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, viene porque cursa desde hace un año con disnea al esfuerzo progresivo y tiene tos seca, ¿no? Entonces, la primera es disnea progresiva y al examen físico, crépitos en velcro. ¿Qué diagnóstico podrías plantear, no? EPIT. Tiene antecedentes y tiene sintomatología. Lo único que te faltaría es tener un examen que te lo confirme, ¿ok? Entonces, crépitos en velcro, y generalmente en estos pacientes se asocia algo que se conoce como acropaquia o dedos en palillos de tambor, o también conocido como el hipocratismo digital, ¿no? Que es cuando los deditos se ven como caídos, sí, anchitos, las uñas hacia abajo. Ahora, esto se conoce como hipocratismo digital en fases avanzadas, se suele evidenciar eso. Entonces, tú ves a un ancianito, cualquier persona que tenga estos dedos en palillos de tambor, y puedes pensar en dos cosas: en fibrosis pulmonar o en cualquier tipo de PIT, y en hepatopatías crónicas, generalmente más en hepito. ¿Ok? Entonces esos son los síntomas que debemos recordar, y más aún si es de alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, no sé, una enfermedad autoinmune como artritis reumatoide, también se va a sumar la clínica de la artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces, si te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la tríada? Es la disnea al esfuerzo, los crépitos en velcro y la tos de tipo seca, no purulenta, ¿ok? Seca. Ya. Ahora me dirás, ¿qué examen auxiliar yo pediría en mi paciente? Pues los exámenes complementarios son exámenes de imagen, porque lo que queremos ver es pulmón. Entonces vamos a pedir la radiografía de tórax. Si bien es cierto, la radiografía de tórax no ayuda tanto como quisiéramos, solo vamos a ver un patrón retículo nodular, porque vamos a ver nódulos y son a predominio de las bases por lo general, algo así, retículo nodular con nódulos. Luego tenemos el gol estándar, por así decirlo, es las tomografías axiales computarizadas de alta resolución, ¿ok? El famoso TACAR. Y en estos casos vamos a ver que es el mejor estudio de imagen, donde vamos a encontrar patrones similares a una radiografía, tanto patrones nodulares como patrones reticulonodulares, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, va a depender mucho del patrón que encontremos. Por ejemplo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero si hablamos de una fibrosis pulmonar idiopática, lo que yo voy a encontrar es un panal de abejas, un panal de abejas. Pero no sé, pongámonos en la situación que yo estoy hablando de un patrón de un INE. Un INE no te va a venir con un panal de abejas, te va a venir con un panal de vidrio esmerilado. Más adelante tengo imágenes para que ustedes también puedan diferenciar. ¿Ok? Luego tenemos las pruebas de función pulmonar, donde tenemos la espirometría en reposo. A ver, nosotros habíamos hablado de asma y habíamos hablado de POC, habíamos dicho que la espirometría era un patrón obstructivo, ¿verdad? Entonces,
En este caso, la espirometría es una prueba funcional y el EPIT es lo contrario, no es un patrón obstructivo, sino es un patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque no permite al pulmón extenderse como debería. Entonces, la espirometría en reposo sirve para ver qué cosa, la enfermedad y el pronóstico del paciente. Y estos van a tener un patrón restrictivo. ¿Ok? Un patrón restrictivo, dentro de los cuales vamos a ver que el FEPS1 sobre el FBC va a ser normal o va a estar aumentado. FEPS1 sobre FBC, o sea, el FEPS1 sobre la capacidad vital forzada va a ser normal o inclusive va a ser aumentado, ¿ya? Luego también tenemos otras pruebas que son, por ejemplo, la prueba del monóxido de carbono, el DLCE, el DLCO, es para un diagnóstico precoz y también tenemos otras pruebas como, por ejemplo, el lavado bronquialveolar o biopsias pulmonares. En este caso, las biopsias y lavados bronquialveolares no se va a tratar de hacer constantemente porque con una tomografía computarizada de alta resolución bastaría, pero se va a utilizar en el caso de que sospechemos de alguna neoplasia o en el caso de después de que el diagnóstico, después de haber tomado la tomografía, no esté claro. Entonces, si la tomografía me dice, no, no te logro ver bien, ahí yo podría tomar qué cosa, una biopsia. Luego, si se descarta todas las causas conocidas, nos quedamos con FIB. Es decir, si veo un paciente con todo este patrón restrictivo, yo no puedo pensar que la causa principal es la fibrosis pulmonar idiopática. Claro que es la más común, ¿no? Y es lo que nuestro sistema, nosotros como deducción diríamos, bueno, así como todos debe tener fibrosis pulmonar idiopática. No, debo descartar primero que el paciente no tenga artritis reumatoide, que el paciente no haya trabajado expuesto a polvos orgánicos e inorgánicos. Tengo que asegurarme que el paciente no haya tenido infecciones por hongos, etcétera, en amiloidosis, sarcoidosis, etcétera. ¿Ok? Entonces siempre se descartan las causas conocidas y luego ya si todos son negativos, me quedo con el principal de todos, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Ok, y aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando les hablaba del patrón NINE, es este, que es el famoso vidrio esmerilado, es un patrón NINE, y el patrón NIU, que es para fibrosis pulmonar idiopática, vamos a encontrar el panal en abejas, que es como si fuera un panal así, como un panal empedrado, por así decirlo. Ok, y luego en la radiografía, como lo puedes ver en la imagen, muchas veces a los puedes confundir con una neumonía, por eso no es tan específico. Generalmente es a predominio de bases. Y si te das cuenta, tiene un patrón algo nodoso reticular, pero también algunas veces tienen nódulos, o sea, un retículo nodular. ¿Ya? Entonces, eso es para EPID. Recuerda la etiología, la causa, recuerda los síntomas del paciente, el diagnóstico, cómo lo vas a hacer con imágenes, con pruebas funcionales, si es que las tienes a tu disposición, y siempre el que te va a dar mejor resolución es la tomografía de alta resolución. ¿Ok? Por ejemplo, luego tenemos las neoplasias intersticiales. Acá me confundí, no sé por qué puse neoplasias. Las neumonitis intersticiales, neumonitis intersticiales idiopáticas. Idiopáticas, como habíamos dicho, no se sabe la causa y aquí de cajón tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ok? La fibrosis pulmonar idiopática, como su mismo nombre lo dice, idiopática, no origen, no se sabe. Entonces, en este caso, al no saber cuál es el origen, yo no puedo frenar el origen o no puedo tratar el origen. Entonces, por consecuencia, esa enfermedad va a ser irreversible, o sea, no tiene cura y por tanto es de peor pronóstico que las otras. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que viene un depósito de matriz, un depósito de colágenos extracelulares y van a interrumpir el intersticio generando una alteración de la arquitectura alveolar. ¿Ok? Ellos van a tener un patrón radiológico y un patrón histopatológico NIU, así se llama, neumonía intersticial usual. Ahora, ¿a quiénes van a afectar? Van a afectar a hombres entre la quinta y la séptima década, o sea, 55 a 75 años. Tienen una expectativa de vida alrededor de 3 a 5 años. Su expectativa de vida solo es de 3 a 5 años. Y entre los factores de riesgo para estos pacientes que podría exacerbar o podría adelantar el episodio es fumar cigarrillos, ¿ok? También, por ejemplo, exponerte a metales pesados, a madera o tener un reflujo gastroesofágico porque te genera una tos crónica, ¿no? Reflujo gastroesofágico, exposición a virus, por ejemplo, exposición a metal, también es otra de las causas características. ¿Ok?
Dentro de la clínica, el 60% de estos pacientes van a presentar los famosos velcros al momento de hacer la auscultación del paciente. Y finalmente tienes el diagnóstico, que eso sí lo debes saber sí o sí, porque eso es pregunta de examen casi siempre. Pero antes de eso quiero darles algunos datos claves sobre la fibrosis pulmonar idiopática. Sabemos que es la más común de todas las EPITs idiopáticas y afectan a partir de qué edad? De la quinta edad, ¿ok? Esta es de evolución progresiva, es decir, a medida que aumenta van a empeorar los síntomas y no va a tener cura porque es idiopática, ¿no? Ahora, es de mal pronóstico, tiene solo una sobrevida entre los 3 a 5 años de vida y no responde a esteroides, a corticosteroides, a prednisona, estos fármacos no responden. Y sus tratamientos, por lo general, van a ser los antifibróticos, aquí quitan las fibras entre el intersticio, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a hablar del diagnóstico. Como les dije, para nosotros pensar en una fibrosis pulmonar idiopática, lo primordial es que excluir todas las causas conocidas de enfermedad intersticial difusa, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, exposiciones ambientales, domésticas, ocupacionales como el sílice y el asbesto, enfermedades del tejido conjuntivo y toxicidad a fármacos, como que fármacos amiodarona, cefalosporina y enfermedades autoinmunes también las incluyo. Entonces yo descarto todas estas causas y recién podría pensar en una fibrosis pulmonar idiopática. Luego tenemos algo que se conoce como el patrón New. ¿Ok? El patrón New es el patrón clave en la tomografía de alta resolución computarizada, ¿ok? Si viene un patrón NINE, no pienses en fibrosis pulmonar idiopática. El patrón que te van a decir en el enunciado va a ser un patrón New, ¿ok? En pacientes que no se hayan realizado biopsia pulmonar. Y finalmente, como tercer punto para el diagnóstico, es la combinación de características de una neumonía intersticial, por ejemplo, los síntomas, tos seca, velcros, y además de eso, una confirmación a través de la tomografía u biopsia pulmonar en el caso de que mi tomografía no sea específica, ¿no? Entonces, recuerda primero descartar causas conocidas, segundo, que hay un patrón new y tercero, que combine tanto las características de PIT con la tomografía, ¿ok? Y ahora tú me dirás, yo mira, me hablas mucho de New, del patrón New. Entonces, ¿qué es el patrón New? El patrón New tiene ciertas características. Una de ellas es el famoso aspecto de empanal o empedrado. Generalmente tiene bronquiectasias por tracción y son bivasales, o sea, de ambas bases. Y tiene opacificación en vidrio esmerilado con anomalias reticulares y generalmente su distribución van a ser en las bases, o sea, bivasales. Características, te van a decir panal en abeja, panal empedrado y bifasal. Ok, entonces aquí algo más característico que yo traje como lo característico de las preguntas. Como ves en las imágenes, suelen ser en las bases de los pulmones, ápices y bases. Y vas a ver estas como burbujitas, como bronquiectasias. Entonces esas burbujitas van a formar el panal de abejas. Es el segundo patrón más común para colagenopatías y es el primer patrón más común para artritis reumatoide. Ahora, ¿dónde voy a ver? En sarcoidosis, toxicidad, drogas, etcétera, pero principalmente en causas idiopáticas, ¿no? Hay menor respuesta a terapia inmunológica y si es idiopática es de mal pronóstico. Ahora, mira, entonces si el paciente tiene patrón New significa que no puede ser sarcoidosis, significa que no puede ser artritis reumatoide, no, porque eso no descarta que sea, como dice en la imagen, es el primer patrón común para artritis reumatoide. Entonces un paciente con artritis reumatoide con un patrón New nos dice que tiene un EPIT, pero nos descarta que sea una fibrosis pulmonar idiopática porque la causa sería la artritis reumatoide. Más no nos dice, no tiene PIT porque es artritis reumatoide. Todo lo contrario, es una de las causas es una de las causas del EPIT y el patrón nos ayuda, que es un patrón new. ¿Ok? Entonces, dentro del tratamiento, esto es pregunta de examen, y siempre debe recordarlo. A los pacientes con fibrosis pulmonar idiopáticas nunca vamos a tratar con corticoides o inmunosupresores a estos pacientes.
Y además de eso, vamos a ofrecer oxigenoterapia a largo plazo. ¿Qué significa? El paciente va a ir exacerbando sus episodios de disnea, entonces esto va a disminuir la menor capacidad resolutiva que tenga al momento de respirar, entonces va a empezar con su canulita y poco a poco va a ir subiendo los litros de oxígeno, ¿ok? Ahora, vamos a considerar preguntas exámicas y siempre lo han preguntado el tratamiento, que son antifibróticos. ¿Cuáles son? Pirfenidona y nidetambin. Estos de aquí son los característicos para disminuir el deterioro de la función pulmonar y posiblemente la mortalidad. Ahora, en pacientes, esta es una enfermedad que no tiene cura y por tanto, así tomes los medicamentos que tomes es para controlar tal vez su sintomatología y el deterioro de la enfermedad, pero no es un tratamiento para curar al paciente. Entonces, lo que se pide es un trasplante de pulmón como última opción, ¿no? En pacientes que se encuentren adecuados. Ahora, otras de las características diferenciales es que para hacer exámenes de seguimiento, y fue pregunta de examen, ¿cuáles son las pruebas funcionales al diagnóstico? Espirometría, el que fue pregunta de examen fue esto, te pusieron DLCO, que también sirve como una prueba de seguimiento. Y la prueba de caminata de 6 minutos. Ahora, existen estudios funcionales al seguimiento, que son dentro de 3 a 6 meses. Dentro de ellos tenemos a la capacidad vital forzada, las pruebas de caminatas, que son casi lo mismo, ¿no? Ahora me preguntas, ¿cada cuánto tiempo se deben hacer estas pruebas funcionales o cada cuánto tiempo debo hacer un seguimiento al paciente? Se recomienda dentro de 3 a los 6 meses, no pasar de eso, o sea, no hacerlo de acá a un año, sino dentro de los 3 a 6 meses. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado del patrón NIU, ahora vamos a hablar del patrón NINE. El patrón NINE es una neumonía intersticial no especificada, es más general o más frecuente en colagenopatías, pero no en artritis reumatoide, porque aquí en artritis reumatoide el NIU. ¿Ok? Se ven infecciones, se ven toxicidad a drogas y puede ser celular versus fibrótica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El NIU te va a decir panal de abejas o panal empedrado, mientras que el NINE, que te va a decir esta palabra clave, vidrio esmerilado. Como puedes ver acá, esmerilado, como un vidrio que está empañado. Ahora, el mínimo es panal de abejas, no hay casi tanto, y es de mejor pronóstico, va a tener mayor sobrevida, ¿ok? En este caso, a estos pacientes sí les podemos dar esteroides y otra de las diferencias es que la clínica suele ser similar al FPI, pero la imagen es lo que lo va a diferenciar, ¿no? Uno va a tener vidrio esmerilado y otro va a tener panal de abejas. Ahora, por ejemplo, nosotros, ¿por qué no usamos corticoides en la fibrosis pulmonar idiopática? Primero, porque el tratamiento son antifibróticos, lo que va a hacer ralentizar la progresión de esa fibrosis, pero no revierte el daño, como les dije. Ahora, en este caso, el EPID la FPI como tal, o sea, la fibrosis pulmonar idiopática, no tiene un patrón inflamatorio, lo que tiene es un patrón fibrótico, entonces tiene una cicatrización anormal, una cicatrización progresiva, y esto lo que hace es no tanto generar inflamación. Entonces, ¿para qué vamos a dar corticoides si no hay una inflamación como tal? Entonces, varios estudios han demostrado que no solo no ayudan al paciente, sino que puede aumentar inclusive el riesgo de generar infecciones y muertes. Por eso el tratamiento de elección son los antifibróticos, que ralentizan la progresión de la fibrosis. Entonces, el NIN, el nodo sarcoidosis, hipersensibilidad crónica, etcétera, todos ellos van a tener un componente inflamatorio, a excepción de uno, que es la fibrosis pulmonar idiopática. En esos casos no hay una inflamación activa, ¿ok? Ahora, ¿los esteroides sirven? Sí, para los otros casos sí, pero para el FPI no, ¿ok? Para el FPI no. Para el FPI sí siempre sus antifibróticos, que es el pirferidona y el nintedanib, ¿ya? Entonces, eso es básicamente, y aquí lo que estamos hablando, un patrón de diferencia entre el NIU y el NINE, ¿no? NIU, áreas de panalización, panal de abejas, mientras que el otro es vidrio esmerilado, deslustrado. La reticulación puede haber bronquiectasias y va a ser a predominio de bases, mientras que el NINE va a haber bronquiectasias y microquísticos, pero va a ser afectación subpleural, es decir, debajo de la pleura. Este es patrón heterogéneo y este es patrón homogéneo. ¿Ya? New, ¿qué más? Heterogeneidad espacial, remodelación, mientras que el otro es homogeneidad espacial y inflamación intersticial. ¿Quién es el de mejor pronóstico? El NINE, mientras que el New, el asociado a fibrosis pulmonar idiopática, es el mal pronóstico, ¿ya? Pero sí es
artritis reumatoide, tienes mejor pronóstico. Ahora, el manejo de PIT en el caso de fibrosis pulmonar idiopática es antifibróticos como el nintedanib y pirfenidona, que estos vienen a hacer pregunta de examen casi siempre. La oxigenoterapia en el caso del que el paciente ya sea un paciente complicado y tengas hipoxemias. Rehabilitaciones pulmonares técnicas respiratorias porque es un paciente que va a ir perdiendo poco a poco la capacidad de ventilación. Eh, en el caso de que tenga otras comorbilidades como hipertensión pulmonar, reflujo gastroesofágico, cáncer pulmonar, hay que tratarlo. ¿Ok? Y hay que hacer sobre todo el control de los síntomas. Es un control sintomatológico. ¿Por qué? Porque la fibrosis pulmonar idiopática, o bueno, todas las pacientes con EPIT, que es un conjunto de enfermedades, no van a tener una solución como tal, o sea, no hay una cura para la enfermedad. Entonces, solo va a ser un control de síntomas. Uy, ¿ok? Uy, ya. A ver. Entonces, no sé si hasta ahí tienen algún tipo de duda acerca de el EPIT, que es un tema bien corto y les he tratado de darlo lo más, lo más sencillo y lo más importante para su examen, sobre todo. Bueno, creo que al parecer no hay ninguna duda, entonces voy a tratar de darles dos minutos para que puedan resolver esta pregunta. Fue pregunta de examen. Y esta facilidad te hablan sobre los patrones.
A ver, chicos, ¿cuál es su clave? Miren, te dicen, el patrón de Nine en la tomografía incluye, recuerda que habíamos hablado del patrón New y el patrón Nine, ¿no? El patrón New era un patrón empedrado, un patrón en panal de abejas, mientras que el patrón Nine era un patrón en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. ¿Ok? Esto es importante recordarlo. Ahora, entonces, ¿qué me dice? El patrón NINE en la tomografía de tórax incluye, a ver, NINE, vidrio esmerilado, panalización, lo descartas, ¿no? Bronquiectasias de tracción peribroncovascular broncovascular, no tiene nada que ver. Nódulos centrolobulariares más vidrio esmerilado apical. Ahora, recordamos un poco las imágenes que habíamos visto, dónde era la ubicación del patrón NINE, ¿no? El patrón NINE era a predominio casi de lo que vendría a ser los bronquios como tal, no es tanto a predominio apical ni a predominio de las bases. Entonces, segundo, bronquiectasias no, porque bronquiectasia sería más para el lado de panalización. Nódulos centrolobeliares más vidrio esmerilado apical. Hasta aquí está bonito, pero apical no es a predominio centrolobular. Ahora nos quedaríamos con la A y la B, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? El primero me dice que es un vidrio esmerilado en parches más zonas de baja atenuación. El segundo me dice vidrio esmerilado bilateral, homogéneo, muy bien, vivasal, claro, ambos son de las bases. ¿Tiene respeto subpleural? ¿Qué opinamos? Sí, ellos sí respetan la subpleural a comparación del patrón New, donde ellos sí son bivasales, ¿ok? Entonces, la clave correcta es la B. Y aquí está, creo. ¿Dónde está predominia afectación? Acá está, por acá. Patrón INE, vidrio esmerilado y asociado a infección y toxicidad y a drogas, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Ahora, esa es otra pregunta. Les voy a dar 2 minutos para que puedan resolverla. Ya, listo. A ver, chicos, dice, mujer de 54 años con, primero, esto es importante, tiene artritis reumatoidea.
De larga data presenta disnea MRC2, que es una escala de la disnea, y tos desde hace 6 meses. O sea, tiene artritis reumatoide y dentro de la clínica, tiene disnea y tiene tos. Ya está cumpliendo con un antecedente y está cumpliendo con la clínica. Ahora, ¿qué me dice el examen auxiliar, que en este caso es la tomografía? Aquí está la clave. Panalización exuberante. ¿Y qué me hace creer a mi panalización más reticulación bilateral? O sea, en ambos, el patrón más probable será artritis reumatoide. ¿Cuál es su patrón principal? New. Pero además de eso te dice que tiene panalización. ¿Y quién tiene panalización? El patrón New, que es una panalización bivasal. Entonces, ¿cuál es la clave correcta? Patrón New. ¿Sí? Esa es la clave correcta. Así de fácil, chicos. Así suelen preguntar. A ver, ese está mucho más fácil de repetir. Les puse ahí con asterisco al lado. Eso pregunta, les dije. A ver, te dice. El manejo de fibrosis pulmonar idiopática, ESCO, eran dos fármacos antifibróticos. El EDP, ¿no? Nintedanib y pirfenidona. Muy bien. Inmunomoduladores no. Habíamos dicho que no responden a inmunomoduladores, inmunosupresores peor, corticoides tampoco. Acetilcisteína, no. Entonces, ¿cuál es la clave correcta? La D. Muy bien. Bueno, esta es la misma pregunta, ya habíamos visto. Ah, bueno, o sea, es la misma pregunta, pero con diferentes alternativas. Antiinflamatorios no. Siempre que tengan antiinflamatorios, corticoides, inmunosupresores, no les haces casos. Inmunomoduladores y acetilcisteína no. El único que te queda son los antifibróticos solos. Muy bien. Ahora, otra pregunta. Les voy a dar 2 minutos para que puedan resolverlo. A ver, chicos, nos dicen, las causas de la enfermedad intersticial pulmonar más comunes son, ¿qué habíamos dicho? Teníamos causas conocidas, como teníamos el patrón de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Las causas conocidas, ¿cuáles eran? Eran fármacos, radioterapia, era asociado con las genopatías, y luego teníamos las causas no específicas, donde teníamos, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad. Acá teníamos los no FPI, pacientes por hipersensibilidad. Entonces, las relaciones leña y tabaco, esos más van con EPOC, asociados con las genopatías y las idiopáticas.
las asociadas a colagenopatías, las idiopáticas están bien, pero solo las colagenopatías podríamos dejarlo así. Fibrosis pulmonar idiopática relacionadas a exposición, no. Las posinfecciosas tampoco. La principal es el FPI, entonces en cada pregunta que vayamos a ver tiene que tener FPI. Entonces, muy bien, tiene fibrosis pulmonar idiopática y tiene neumonitis por hipersensibilidad y los asociados a colagenopatías. Este sería un poco más verídico porque se explaya un poco más en las causas principales. ¿Ok? Muy bien. Eso sería, chicos, acerca de la clase de PIT. Ahora vayamos, bueno, vamos a pasar a la otra clase que es micosis pulmonar, ¿ok? Entonces, eh, las micosis pulmonares, a ver, para que entre un hongo a tus pulmones, pues debe ser una persona que no tiene defensas adecuadas. Entonces, ¿qué significa? Que generalmente se da a pacientes inmunosuprimidos, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué son micosis pulmonares? Son infecciones fúngicas, o sea, infecciones por hongos que van a afectar al pulmón. Entonces, principalmente se van a presentar en qué contexto? En pacientes inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes trasplantados, pacientes con neoplasias. Ahora, otra de las cosas son el uso de esteroides, antibióticos prolongados o que hayan sido expuestos a zonas endémicas o que hay un fallo en el tratamiento habitual, ¿no? Un fallo de tratamiento antibacteriano habitual. Entonces, comencemos hablando de la aspergilosis, ¿ok? Eso siempre es pregunta de examen, no solo lo vas a ver acá, sino también lo vas a ver en infectología cuando lo lleves. Aspergilosis tenemos en conclusión que o sea, generalmente es la infección por un hongo que es el Aspergillus, ¿no? Ahora, tenemos que especialmente el más común es el fumigatus, Aspergillus fumigatus, más común para broncoparenquimales. Pero también tenemos al Flavus, tenemos al Níger. El Flamus es el que produce aspergilomas, mientras que el Níger es el que está relacionado con el invasivo. Entonces, si te dicen que probablemente sea una aspergilosis invasiva, ¿en quién pensarías? En el Níger. ¿Ya? El más común es el Fumigatus. Entonces, comencemos hablando de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, ¿qué podemos hablar de ese paciente? Básicamente, dentro de los factores de riesgo, tenemos que el paciente sea asmático, que tenga fibrosis quística. Criterios obligatorios, que el paciente tenga una inmunoglobulina E mayor a cuánto, mayor a 0,35 unidades por litro. Y, o si es esto, o si es positivo a qué, Aspergillus. Cualquiera de los dos. Ahora, otra de las cosas es que hay una elevación total de qué? De la concentración de la inmunoglobulina E. Entonces, esos son los dos criterios obligados, ¿ya? Luego tenemos otros criterios que deben ser por lo menos dos criterios. Tenemos la precipitación de anticuerpos séricos contra Aspergillus fumigatus o la Aspergillus inmunoglobulina G, las opacidades pulmonares radiográficas y los eosinófilos. Ahora, el tratamiento itraconazol. Eso es para el caso de broncopulmonar alérgica. Y como es alérgica, ¿cómo lo voy a diferenciar del caso de las otras? Uy, el caso de las otras es porque estos pacientes van a tener, ¿qué cosa? La inmunoglobulina E por los cielos. Es el criterio principal que deben pensar en broncopulmonar alérgica. Entonces, en resumen, cositas básicas que quiero que se llamen broncopulmonar alérgica. ¿Qué debo pensar? Primero, debo pensar que el paciente sea asmático, ¿ok? O que el paciente tenga fibrosis quística. En segundo lugar, que el paciente tenga eosinofilia, o sea, eosinófilos elevados. Y tercer punto, que mi inmunoglobulina E se encuentre por las nubes, ¿ya? Eso es lo que quiero que recuerden. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser itraconazol. Luego tenemos otro que es la aspergilosis crónica. La aspergilosis crónica, aquí vamos a tener las presentaciones, por ejemplo, el aspergiloma, que como pueden ver acá en la imagen es una pelota fúngica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el aspergiloma? Es cuando coloniza cavidades antiguas. Por ejemplo, tengo esa cavidad de una tuberculosis. Entonces, viene el aspergillus y ahí lo coloniza. Entonces, en la tomografía, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver una masa móvil, generalmente como media luna, y ellos van a tener una característica que van a presentar hemoptisis, ¿ok? Eso es el aspergiloma.
Luego tenemos otra aspergilosis crónica cavitaria, que cuando es cavitaria solo en un solo lóbulo, aspergilosis crónica fibrosante, la fibrosante es la que se endosa más lóbulos, y luego tenemos la nodular, que son las que presentan nódulos, ¿ok? Nódulos. Ahora, dentro de la serología de este paciente, pues voy a encontrar anticuerpos inmunoglobulina G, aspergillus precipitantes, anticuerpos inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, inmunoglobulina también. ¿Ok? Ahora, el tratamiento de esos pacientes pues también siguen siendo antifúngicos, generalmente y todos, pero las claves se van a dar itraconazol, perdón. Itraconazol, también tenemos todos los que terminan en azol, voriconazol, tenemos también el posaconazol, y como son enfermedades que son para inmunodeprimidos, mínimo se debe dar por 6 meses. ¿Ok? Y luego tenemos la aspergilosis invasiva. Invasiva se va a dar sobre todo en los pacientes que no tengan defensas para frenar esta infección, que son en pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en este caso vamos a dar tratamiento, se prefiere el voriconazol. Y como ves en la imagen, suelen afectar más grande la cavidad. ¿Y cuál es la característica de un aspergiloma? El signo de la media luna, ¿ok? Eso es característico, el signo de la media luna, ya, o el signo del halo. ¿Ok? Esa es micosis pulmonar. Entonces, aquí eh, voy a... Hoy ya no hay esa... Ya. Aquí quiero que recuerden esto, característico para Aspergillus, Aspergillus, inmunosuprimir cavidades previas, tos, hemoptisis, fiebre, ¿ok? Y el nódulo te va a decir que hay un nódulo con un halo y un signo de media luna, máscas Aspergillus, ¿ok? Tratamiento voriconazol, si es que es grave, si no comienzas con itraconazol. Entonces, recuerda, dentro de los tipos de aspergillus tenemos la broncopulmonar, que generalmente se asocia a alergias, inmunoglobulina E elevada y a cavidades. Luego tenemos el aspergiloma. El aspergiloma es el que se da en cavidades preformadas, ¿ok? En cavidades performadas y se da como una bola mitótica, o sea, una bola micótica. Y luego tenemos otro que se conoce como la invasiva. La invasiva es en pacientes inmunosuprimidos y neutropénicos. Inmunosuprimidos y neutropénicos. ¿Ya? Eso es importante. En micosis pulmonar. Ahora, ¿qué más? El riesgo para tener aspergillus invasivo, porque el invasivo es el peor de todos. Y ellos tenemos pacientes que sean gran quemados, trasplantes hepáticos, esplénicos, inflamaciones prolongadas por itus, malnutrición, poscirugía, esos son los de riesgo bajo. ¿Y cuáles son los de riesgo alto? Que tenemos que tener mucho cuidado. Los pacientes con neutropenia, con leucemia, con trasplante halogénico, y los riesgos intermedios, los pacientes con VIH-Sida, y eso se convierten en riesgo alto en el caso de que los pacientes no lleguen a su tratamiento targa, ¿ok? Ya. Luego tenemos otra de que suelen preguntar, que es el histoplasmosis. ¿Cuál es el agente? El Histoplasma capsulatum. Eso es lo que tú debes recordar. Histoplasma capsulatum, agente. ¿Dónde se van a dar? Se van a dar en cuevas, en lugares abandonados. Por ejemplo, te van a decir que el paciente no se viene de Tingo María. Viene de la cueva de los murciélagos de Tingo María. Piensa en histoplasmosis, ¿ok? Eso es característico. Pueden ser patrones nodulares, agudos solitarios, diseminados, crónico-cavitarios. Ahora, en el test diagnóstico, el factor epidemiológico, como te digo, generalmente van a decir Tingo María, te van a decir cueva de murciélagos, etcétera. Y el gol estándar es el cultivo de las secreciones como tal. Y el tratamiento para la histoplasmosis, ¿cuáles suelen ser? Suelen ser, por ejemplo, el posaconazol, voriconazol, posaconazol, voriconazol y sabuconazol. Ok, ahora, datos claves para no olvidarnos de lo que vendría a ser histoplasmosis. Generalmente van a ser pacientes con VIH con una carga de CD4 menor a 50 o menor a 150 por lo general. La clínica es similar a una TBC. El paciente va a venir con fiebre, va a venir con pérdida de peso y el diagnóstico se va a dar, puede ser con un antígeno urinario, pero sobre todo el gol estándar es con el cultivo. Y no olvides estos factores epidemiológicos, ¿ok?
Y bueno, ya para ir finalizando, con las últimas infecciones micóticas vendrían a ser la paracoidomicosis. En estos casos, sabemos que no es obligatorio su reporte. En Latinoamérica es endémica, sobre todo es en Brasil y es más frecuente en varones, no se transmite de personas a personas y tenemos que, como habíamos dicho, que es endémica en Brasil. ¿Cuál va a ser el principal? La paracoidomicosis brasiliens. Generalmente ataca a pacientes con POC. Ahora, dentro de las formas clínicas tenemos la mucocutánea, tenemos la tegumentaria, tenemos la ganglionario linfangítico, el mucocutáneo ganglionario y visceral. ¿Ok? Estas son unas formas clínicas que no te van a preguntar. Lo que sí te van a preguntar son cómo se da, o sea, la paracomicosis, qué es lo que tiene, por ejemplo. Generalmente te van a decir que van a ver un timón en barco. ¿En qué piensas? En paracomicosis. Generalmente esas son las palabras claves, ¿ya? Aguda no hay infección pulmonar, mientras que la crónica sí hay afectación pulmonar. Entonces vamos a ver un granuloma tuberculoide, acá está la palabra clave, en barco, en timón de barco, y sobre todo el cultivo. Ahora, todo paciente que venga así, tratamiento y traconazol, ¿ok? Y en casos severos, ¿qué voy a dar? Voy a dar anfotericina B. Ok, importante. Entonces ya sabes, pericomicosis. Pericomicosis, lo único que quiero que recuerdes es que el paciente es un paciente con qué, te van a decir con timón en barco, ya sabes, pericomicosis. Los marcas de frente. Y el tratamiento casi todos son itraconazol, voriconazol, o en este caso en el pericomicosis el que cambia un poco, que lo mezclan con anfotericina B. ¿Ok? Son el que suelen manejar. No sé, chicos, si tienen alguna duda hasta aquí. Mm, si tienen alguna duda, chicos. Yo sé que eso puede generar cierta confusión, entonces les voy a hacer un breve resumen, así como con las fijas para hablar de cada una de las patologías, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con paracoccidiomicosis, siguiente histoplasmosis, histoplasmosis, y luego tenemos el otro que es la aspergilosis. Ok, entonces, primero el agente causal para micosis brasiliensis, porque es el más común de todos brasiliensis. En el caso del histoplasmosis, el histoplasmosis capsulatum, y en el caso del aspergillus, es el aspergillus fumigatus. Ok, este es el más principal y el más común de todos. Luego tenemos cuál es la forma micótica. Generalmente unos son filamentosos y otros dimórficos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Factores de riesgo, inmunosuprimidos casi todos, VIH. Lo único que cambia es, por ejemplo, la exposición. ¿Ok? Síntomas también todos van a cursar con tos, con expectoración, con hemoptisis. ¿Ok? Acá hay una excepción porque solo los que tienen hemoptisis van a ser los que tienen aspergiloma. Ok, ojito con eso. Luego en las imágenes de tórax, la paracomicosis generalmente son infiltraciones apicales, ok, son cavidades que vas a encontrar a comparación de los histoplasmas que son infiltraciones miliares, van a haber adenopatías, van a haber nódulos, ok. Y en las aspergillus va a haber un halo, o sea, un aspergiloma y acá va a haber, por ejemplo, un signo de media luna o va a haber un halo, etcétera. Ok, el diagnóstico, aquí vamos a encontrar los famosos timón de barco.
así, timón de barco. Mire, busquen en Google timón de barco y ahí van a ver cómo es generalmente la levadura que se va a ver en el diagnóstico. Este puede ser por cultivo, por antígeno urinario. Y luego tenemos el de acá, que es la aspergilosis, que es por un TACAR, tomografía de alta resolución, donde vamos a ver si en el caso que sea broncopulmonar, aspergiloma, etcétera. Casi todos van a ir con itraconazol. Este va a ir con itraconazol si es leve y si es grave va a ir con anfotericina B. Y luego en listoplasmosis también tenemos itraconazol si es leve, anfotericina B si es grave y acá tenemos el voriconazol por lo general. ¿Ok? Y bueno, pacientes típicos que te van a decir y palabras claves. Ay, no, puede ser, se borró. Ya. No. Ya bueno, palabras claves. A ver, paciente con paracomicosis, paciente agricultor. ¿Ok? Imagen cavitada. Paciente con aspergillus, neutropénico, febril, con cavidades antiguas y hemoptisis. Y un paciente con histoplasmosis o ser un paciente con fiebre, patomegalia y pancitopenia. ¿Ok? Eso es lo que quiero que recuerden al fin y al cabo de toda esta clase. ¿Ya, chicos? No sé si tienen alguna duda acerca de invasiones pulmonares o aspergillus, paracomicosis, etcétera. Ya, chicos, creo que al parecer todo se entendió, entonces voy a proceder a mandar lo que vendría a ser el post-test. Me dan unos minutos para mandarlo. Mm, ya, chicos, creo que ya les envié por el chat eh, el post-test, entonces no sé si les ha llegado. Sí, ya. Pero chicos, va a estar abierto durante 15 minutos el post-test para que puedan resolverlo. Y ya nos estaríamos viendo la próxima clase para ya ir finalizando la sección de Neumo y hacer el repaso para su examen. Ok, chicos, muchos éxitos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.